Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a los 85.800 seguidores del canal, que junto al resto de nuestras redes sociales ya pasamos largamente los 100.000. Un tema, una entrevista muy solicitada, muy pedida hace mucho tiempo. Me decían, ¿por qué no vas a entrevistar a la persona que ahora voy a presentar y del cual estoy poniendo esta imagen? Y la pregunta, el tema que vamos a tratar hoy es, ¿tiene la Argentina una posibilidad de sobrevivir y volver a escribir una página gloriosa en la historia? Hoy la Argentina tiene su soberanía muy comprometida, desde el presidente prácticamente entregando la soberanía del Paraná y del Río de la Plata. Tenemos un proyecto separatista en Mendoza para separar y romper parte del país. Ya hace un par de años habían hablado de crear la Argentina del centro. En la Patagonia tenemos tanto una base china como bases inglesas en Malvinas y Georgias. El gobierno inglés desde 2011 no reconoce la soberanía de Argentina y Chile en la Antártida argentina y chilena. Y por otra parte, además, tenemos la minería en manos de empresas británicas, anglo-canadienses. Entonces, nos queda muy poco margen de soberanía. La última valla de defensa de un pueblo, además de sus Fuerzas Armadas, que están destruidas, hoy, este año, en el 2021, el presupuesto militar es de $1.000 millones y el de ideología de género 20.000, sino que la última valla que nos queda es el idioma. Y hoy, lamentablemente, tenemos un presidente que habla como un oligofrénico refiriéndose a todas y todes, a chicas y chiques. Yo sé lo que es un chique, ¿no es cierto? Me dijeron que es un término en valenciano, y todes existe en el bable asturiano, pero no creo que nuestro presidente sea un hombre habituado a las distintas lenguas ibéricas, sino que simplemente va también por la destrucción del idioma. Para hablar de todo eso, hoy hemos invitado a un veterano de la Guerra de Malvinas, que ha sido funcionario en distintas áreas de gobierno, se ha dedicado a distintas áreas empresariales, ha sido candidato a presidente de la Nación y es candidato a diputado. El señor Juan José Gómez Centurión, a quien le damos la bienvenida. Juan José, ¿cómo estás? Hola Patricio, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. Bueno, como ven, Juan José y yo tenemos las mismas tradiciones. La bandera azul, celeste y blanca, si se fijan los colores que tiene la bandera de Juan José, son los colores verdaderos de nuestra bandera. Y yo tengo, por supuesto, como suerte, siempre voy poniendo cada vez más banderas. De la primera que llegó a América, que tengo acá, ¿no es cierto?, la de Castilla y León, el aspa de Borgoña, que es bandera de 5 regimientos del ejército argentino, y la bandera azul, celeste y blanca arriba de mi cabeza para disimular mi incipiente calvicie también, ¿no es cierto? Entonces, qué mejor que la bandera de mi patria me cuide. La última pista que me queda ya. Juan José, esta es la realidad argentina. Yo te escuché hace unos años presentar tu proyecto en el Círculo Militar, un proyecto que me pareció coherente, lógico, salido por un lado de la reflexión y por otro lado del sentido común, o de la reflexión abrevando en el sentido común. Es decir, cuando hablas de cómo capitalizar el país, cómo enriquecerlo, cómo generar cadena de valor, cómo defender nuestra identidad, cómo defender la vida. Juan José Gómez Centurión fue un presidente que se plantó, un candidato a presidente que se plantó contra el crimen del aborto. Por eso te pregunto, ante esta realidad, donde hasta Biden nos mandó a la flota ahí a hacer maniobras en Malvinas, ¿tiene la Argentina una posibilidad de sobrevivir en este siglo XXI tan azaroso, donde las grandes potencias juegan duro, sucio y mal? Sí, yo creo que sí, Patricio, yo creo que cada vez más. Yo creo que Argentina tiene todos los recursos, empezando por su capital humano, los recursos naturales, tiene todos los recursos en un siglo XXI que además todo este fenómeno internacional que vos describís está cruzado por variables que nosotros no creíamos nunca que íbamos a ver, digamos. La confrontación geopolítica entre los grandes está mimetizada en una multipolarización de distintos lugares del planeta que frente al fenómeno global hoy se levantan claramente diciendo la única solución es el soberanismo, digamos, es volver la toma de decisiones a las sociedades. Y donde hay una sociedad hay fronteras, y donde hay una sociedad hay Estado. Y además, esa nueva soberanía no solamente es un tema de control territorial y control decisional, sino que además de eso es un modelo de control ciudadano, donde los ciudadanos pueden verificar las decisiones que se toman sobre ella por funcionarios que ellos mismos eligieron y no por funcionarios de organismos internacionales que nadie eligió y que están en algún lugar del planeta.
Con lo cual, yo te soy absolutamente franco, yo nunca creí que íbamos a vivir un momento como este, digamos, caído el muro de Berlín y caído el modelo de la Guerra Fría, parecía que el modelo de la globalización iba a ser un modelo único, con un formato político único, con un formato social único y un formato cultural único. Y hoy lo que vemos son las sociedades rebelándose de distintas formas políticas a través de proyectos soberanistas. Lo ves en Europa, lo ves en Brasil, lo ves en Estados Unidos, con distintas formas, con distintas identidades, pero hoy el mundo lo que discute es eso. Por eso hoy cuando me siguen hablando de izquierdas y de derechas, digo, son categorías políticas que hoy en el mundo no describen nada, las izquierdas y las derechas. Hoy las nuevas categorías políticas en el mundo es globalismo o soberanismo. Y dentro de este modelo de soberanía, que es soberanía territorial, soberanía decisional y control ciudadano sobre las decisiones que toman los gobiernos. El presidente dijo que él estaba de acuerdo con Klaus Schwab, un personaje siniestro que organiza el foro de Davos y que no lo conoce más que un grupo de gente. Dice, y con el gran reseteo mundial, que sería la última, ya la pérdida absoluta de soberanía. ¿Qué le puedes responder a un presidente que habla así? Que lo que mejor se escuchó en Davos fue el discurso de Putin. El discurso de Putin tiene puntos que son significativos, más allá de la opinión que tengamos personal y política sobre Putin, ¿no? Putin habló del universo tasa negativa. Lo que está diciendo Putin es que en los últimos 8 años la economía mundial no crece y se encuentra en tasa negativa. Cuando decimos tasa negativa quiere decir, y lo explica claramente Putin, que no hay forma de desarrollar la economía mundial hoy desde herramientas macroeconómicas como el dinero, porque el dinero no vale. Que la forma donde va a venir el desarrollo de la economía y mayor nivel de inclusión en aquellos países que han sido víctimas del fracaso y del subdesarrollo es la microeconomía, y la microeconomía empieza por la familia. Léelo porque es extraordinario el discurso. Me parece que fue lo más inteligente de Davos, ¿no? Me parece que el reseteo que anunció Putin viene en la dirección contraria de la conclusión de Davos, ¿no? Vos sabés que hace poco hablé con un periodista europeo que él tiene, es belga, pero tomó la nacionalidad rusa. Bueno, yo no hablo ruso, pero bueno, en francés nos pudimos entender y le pregunto, ¿cuál es la realidad hoy en Europa? Y me dice, la actual Unión Soviética es la Unión Europea, acá no hay libertad, todos los negocios cerrados. Vas a Rusia, es todo libertad, todos los negocios abiertos. Podés ir a un estadio, a un teatro, a comprar y vender, y evidentemente estamos llevando toda esta situación sanitaria, es un engaño para terminar de destruir a los pueblos. Ese es otro tema que tenemos como preocupación. En Argentina han aparecido un montón de científicos con tratamientos para enfrentar esta situación sanitaria, pero el presidente insiste que tenemos que pegarnos un pinchazo con algo que además no se puede reclamar ni saber lo que tiene adentro. ¿Qué deberíamos hacer para enfrentar esta situación? Sí, Patricio, pero además lo que acaban de declarar es que el modelo de compra única de vacunas por el Estado es un fracaso, no lo han podido hacer. Nada de lo que declaran, nada de lo que anuncian lo pueden implementar, porque además de ideólogos son inoperantes. Entonces, Kicillof ya está abriendo canales de conversación. Hoy salió una información muy específica sobre eso con las obras sociales para que salgan a comprar sus propias vacunas y avancemos en la cantidad de argentinos vacunados a través de otra herramienta que no es el Estado. Entonces, han creado... Perdóname, pero tenemos que vacunarnos porque yo veo que las provincias que están utilizando ivermectina y otros tratamientos con mucho éxito no necesitan vacunarse. Y ese es un producto que es barato y se puede comprar acá. Bueno, sobre esto hay todas las versiones que podés buscar en Internet. Yo no soy un experto en epidemiología ni en vacunación, pero hay teorías que son muy contrapuestas al fenómeno de la vacunación. Este fenómeno que vos decís de la ivermectina, en YouTube, en provincias como La Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, no hay paisano que no te recomiende la ivermectina que es para los caballos, digamos, ¿no? De todos modos, yo no lo sé, yo no puedo ser tan irresponsable de recomendarlo. Lo que digo es que la solución no es el pugilato del Estado buscando licitar cosas
con un modelo de trazabilidad como es un modelo de trazabilidad ruso que no sabes qué vacuna te mandan, digamos, ¿no? Entonces, me parece que no saben qué hacer, me parece que no pueden manejar ni saben manejar las herramientas del Estado. Creo que el Estado además está destruido en todo su modelo de gestión estratégica. El Estado está destruido, el Estado es una enorme ventanilla de pago para el gasto político, no es otra cosa en el día de hoy. En todo lo que es la dimensión del modelo estratégico del Estado, planeamiento, articulación de recursos, capacidad de acción, capacidad operativa, está nulo, está muerto. Con lo cual, la situación de la Argentina, si ya era muy grave en 30 años de deterioro, de fracaso y de caída sistemática, el gobierno de Alberto Fernández ya directamente lo va a dejar postrado, ¿no? ¿Cuál va a ser tu primera propuesta como diputado? Que yo creo que vas a llegar. No, yo no creo, te digo que yo voy a entrar como diputado en la provincia de Buenos Aires, pero, a ver... Bueno, es un acto de fe, te digo, creo, no es un potencial hipotético. Es un acto de análisis cuando vos mirás, cuando vos recorres la provincia de Buenos Aires y ves la angustia de la gente y ves el hartazgo de la política tradicional. A ver, las encuestas más grandes te están diciendo hoy que en la provincia de Buenos Aires hay dos franjas del 25 o 29, una del Frente de Todos y el otro de Juntos por el Cargo, y ahí está. Y hay más de un 40% de personas en la provincia de Buenos Aires que está mirando una propuesta electoral que realmente pueda llevar oposición al Parlamento, porque se dan cuenta que este es un modelo de oposición absolutamente pautada. No sé cuál va a ser la primera, tenemos un paquete, vos vas viendo todos los días los paquetes de leyes que vamos a llevar, pero sin duda uno que es bandera nuestra, que vos lo referís con toda claridad, es una propuesta, nosotros tenemos ya desde el mes de marzo, que está en las redes con más de 250.000 firmas, que es modificar cualquier metodología de aborto en la Argentina, transformarla en una adopción prenatal. Esa es una. Vamos a ir con propuestas sobre artículos específicos de la ley laboral, la ley de armas, en fin, tenemos todo un paquete de medidas que en la medida que tengamos mayor nivel de representación desde nos en la Cámara de Diputados, tendremos más cuerpo para poder llevarlas a proyectos de ley que sean tratadas en la Cámara, ¿no? La presentación de esos proyectos es un poco de estrategia, a ver cómo la podés ir planteando, de acuerdo a cómo quede conformado la Cámara de Diputados. El otro tema que te quiero llevar a hablar es, esta imagen es Mendoza. ¿Qué nos podés decir de esta situación separatista que vemos en Mendoza? ¿Vos en serio ves un proyecto separatista o ves discurso barato de la política barata argentina? Mirá, yo voy mucho a Mendoza, tengo mucho contacto con dirigentes mendocinos y la verdad que no veo un proyecto separatista, lo que veo es que un discurso provincialista pretende ganar lugar desde el separatismo y eso va a ser un fracaso, digamos, ¿no? Los mendocinos tienen clara conciencia, han sido autores del cruce de los Andes, digamos, con lo cual tienen clara conciencia de su argentinidad y la viven y la aman con una potencia terrible. Esto es jueguito para la tribuna de dirigentes, digamos, ¿no? ¿Qué, me los podés sacar ya para poder verte, Patricio? Sí, sí, no, era para recordar un poco a la gente. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Juan José? Disculpa, estas cosas comienzan siempre con algún loquito, como estos dos personajes, que uno es Cornejo, que la verdad que no le hace honor a la familia Cornejo de Salta, que es una familia prestigiosa y patriota, y que ha dado, incluso hay un gran periodista, Javier Cornejo, que es uno de los mejores periodistas argentinos. La gente de Salta. Este es un Cornejo que anda en Mendoza haciendo líos. Pero a mí me llamó la atención, por ejemplo, la inacción del Estado, ¿no? Hubo una reunión que hicieron para hablar de esto e invitaron a cónsules, vicecónsules honorarios, diplomáticos extranjeros, algunos retirados, y no hubo reacción de la Cancillería. Porque al que tenía cargo diplomático habría que haberle retirado el placet inmediatamente y darle 48 horas para que se vaya del país, ¿no es cierto? Patricio, es decir, yo veo una inacción por parte del Estado permanentemente, ¿no? Patricio, hace 30 años que no hay diplomacia en la Argentina. Las relaciones internacionales de Argentina
es política de gobierno transitoria y llevada a cabo por vínculos de naturaleza ideológico, por vínculos de negocio. Hace décadas que la Argentina no tiene una estrategia diplomática como la tuvo históricamente, bueno, mala, digamos, ¿no? Hace décadas, a mí no me llama para nada la atención, me parece que es uno de los síntomas del fracaso de la postración argentina. Ahora, en términos de disolución, me parece que también, yo esto lo veo como un jueguito de dirigentes irresponsables, me parece que no pasa de eso, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero sí hay cosas que en términos de disolución me parece que son mucho más preocupantes, como es en términos generales un Estado que de la mano de gobiernos irresponsables, por ejemplo, ha renunciado al monopolio del ejercicio de la fuerza dentro de su propio territorio, ¿no? Donde ves conflictos étnicos instalados desde Gran Bretaña, con los mapuches autopercibidos y todo ese cuento. Los conflictos étnicos se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan. Hoy todavía es un tema policial y hay que atajarlo cuando el problema es de naturaleza policial y se puede atajar con el cumplimiento normales de las leyes y el ejercicio de la justicia, digamos, ¿no? Me parece que el fenómeno de las organizaciones paraestatales, como hoy se mal denominan las organizaciones sociales que están pagadas por el Estado Nacional, con la cual son organizaciones paraestatales o estatales, como la de Grabois, como la de Pérsico, que tienen autonomía para tomar tierras de la mano de funcionarios nacionales, que atemorizan, que amedrentan, que se adueñan del espacio público. A mí me parece que son síntomas de putrefacción y de disolución que son operativamente ya preocupantes, digamos, forman parte de la realidad del día a día de los ciudadanos, más allá de algún dirigente irresponsable, digamos, ¿no? Sí, y que desaniman a todo lo que es la producción en la Argentina, ¿no es cierto? Ese es el otro tema, no hay un proyecto de desarrollo concreto, y de esto hace años, décadas, yo diría ya hace generaciones, por lo menos 40 años que no hay un proyecto de desarrollo. ¿Cuál sería tu proyecto de desarrollo para el país? Sí, y no solamente hablemos en términos de desarrollo económico. Argentina en la década del 80 canceló su proyecto de nación. Lo cancelaron, le bajaron la cortina, remataron el Estado, remataron todo el perfil estratégico del Estado, de la mano de los pactos de Madrid, desarmaron todo el sistema de defensa argentino. Digamos, es muy preocupante lo que está pasando en la Argentina. Regalaron temas estratégicos, pararon los trenes, cosa que no hace ningún país del mundo con una distribución territorial como tiene la Argentina. Romper una vía de comunicación que tenía 3 generaciones de inversión es realmente, y que nadie los haya enjuiciado por eso, es realmente preocupante. Los puertos, los astilleros, todo lo que tenía que ver con vínculos de integración regional y comunicacional en la Argentina, destruyeron todo, digamos, ¿no? Entonces, acá el proyecto de desarrollo de la Argentina es claro. El primer factor que hay que analizar con mucha claridad, hay como temas políticos y temas económicos, ¿no? El primer tema, que me parece que es de naturaleza social, económico, el sistema político ha tomado en 27 años 22 millones de argentinos rehenes. Son rehenes de planes y de subsidios que no les alcanza para vivir. Y en la Argentina es el único país del mundo en que alguien puede suponer que un secuestrador toma un rehén para protegerlo. El secuestrador toma un rehén para usarlo de escudo, digamos. Es un objeto para un secuestrador el rehén. Entonces, el primer trabajo es liberar esos rehenes, porque con rehenes, primero, que no hay república. La república es un ejercicio de ciudadanos libres que toman sus decisiones en función de su libre albedrío, digamos, ¿no? No condicionados ni prisioneros del sistema político. Y eso se logra con empleo, y el empleo se logra con producción. Fíjate que esto que estábamos hablando de la microeconomía, ¿no?, que decía Putin, por otro lado, si vos observás el proceso de Trump lo que estaba disputando con China no solamente era una guerra comercial, era empleo concreto, porque el Sí. empleo, sabemos lo que genera, es una espiral
adecuada de la economía, y el empleo genera salario, el salario genera consumo, todo eso genera una moneda virtuosa. Entonces, lo que está discutiendo el mundo hoy es dónde es empleo. ¿Qué nos dice el fenómeno global? Se acabó el empleo. Se acabó el empleo en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, pero todos los días se abre en China. ¿Por qué? Porque es la maquila del fenómeno global financiero, digamos. Entonces, esta es la primera rueda virtuosa. En términos macroeconómicos, lo que hay que analizar, Argentina tiene que salir de un modelo económico donde ha alineado durante 20 años la economía argentina a la economía china a través del proceso de exogización. El agro hay que generarle al agro, empezar a generarle nuevos mercados con nuevos productos que no tengan que ver con el modelo del barbecho químico, porque eso no sabemos cuánta sustentabilidad tiene a futuro, digamos. Y en esto, si bien Europa es geopolíticamente es muy agresivo hacia la Argentina en cuanto al modelo de la globalización cultural, en términos de mercado, tiene nichos de mercado donde el campo argentino se puede desarrollar, pero ampliamente, con una enorme capacidad de valor agregado, ¿no? Entonces, a mí lo que sí estoy convencido es que el desarrollo de la Argentina viene otra vez detrás de un modelo de la producción. No hay artilugio monetario, no hay artilugio financiero como hemos vivido en los últimos 40 años, porque todo el mundo lo que te dice, bueno, pero primero hay que solucionar la moneda. Lo que primero hay que solucionar es la economía real. La moneda es una consecuencia de la economía real. Y este es el modelo que nosotros estamos intentando desarrollar, y hay que ver cómo llegamos con esto hasta el 2023, digamos, ¿no? La cantidad de pymes, la cantidad de comercios, la cantidad de fenómenos productivos que están quebrando la Argentina detrás de las manos de estas políticas es inmenso. Y cada gobierno que pase adentro de este mismo modelo, el deterioro va a ser cada vez peor, digamos, ¿no? A ver, yo quiero ser claro en esto. Nosotros discutimos el sistema político con los paradigmas del sistema político. Dentro de estos paradigmas que ha generado la política en 35, 40 años, ni Cristina, ni Alberto, ni Macri, ni Mandrake puede generar algún modelo de crecimiento y puede pagar la caída de Argentina. Sí, en realidad todo lo que decís, yo veo que siempre es de sentido común, ¿cierto? Me parece que vos te plantás en la realidad, yo no sé si era también tu experiencia de vida, ¿no? El que tuviste que enfrentar situaciones muy difíciles, enfrentar la muerte, defender a la patria. Eso también genera un sentido común y un sentido práctico y unido a un sentido trascendente de la patria. Sí, sí, seguramente, Patricio. La vida, si uno no aprende de todas las cosas y todos los golpes que le dio la vida, es porque es un necio, ¿no? Porque son todas las cosas que te va poniendo Dios para el aprendizaje. Pero también, a ver, yo planteo la política no desde un lado ideológico. Yo soy un tremendo observador de la realidad y quiero formular un proyecto político desde la realidad de la Argentina, sin firuletes ideológicos y sin... La ideología es la caricatura de una idea, digamos, ¿no? Es el eslogan de una idea. Y en la Argentina hace 30 años que vivimos de los eslogans. Entonces hay que mirar la Argentina real, hay que mirar al argentino que todos los días se levanta a las 4:30 de la mañana para empujarle a la vida, y hay que dar una respuesta a ese hombre, munido de nuestra historia, que tiene absolutos éxitos en esta materia, y haciéndole una propuesta a nuestros bisnietos con una propuesta de futuro, digamos, ¿no? La Argentina, a ver, en el año 2050 el mundo va a tener, va a llegar a los 50.000 millones de habitantes. Cerca del 70% va a estar en condiciones, perdón, 10.000 millones de habitantes va a estar en condiciones de consumir el modelo de proteínas que produce la Argentina. Entonces, digamos, todo lo que requiere el mundo de acá para adelante lo tiene Argentina, desde litio, mares, riqueza hícola, generación de proteína, hidrocarburos, tenemos todo. Lo que nos falta es una clase dirigente, tampoco tiene que ser mayúscula, una clase dirigente que sea patriota, que ame este país y trabaje obsesivamente para este país, que tenga la mínima transparencia en términos de conducta para gestionar lo público es un servicio, y tercero, que tenga un mínimo de idoneidad para poder proponer un proyecto de nación para nuestros bisnietos, digamos, ¿no?
No es demasiado Eh, lo que requiere la Argentina. Lo que vos dijiste es justamente estratégico. Argentina tiene lo que necesita el mundo, que básicamente es energía, fíjate, por un lado alimentos, por otro lado capacidad de energía motriz y capacidad de recuperar el medio ambiente, que son los tres elementos energéticos. Por el río Paraná pasa el 90% de la proteína mundial. El presidente tomó una decisión que prácticamente pone nuestros puertos supeditados a puertos de Montevideo. ¿Cómo ves lo que ha hecho Fernández? Bueno, esto es la continuación del modelo de la hidrovía, digamos. Yo denuncié sistemáticamente el Tratado de la Hidrovía. El Tratado de la Hidrovía transforma el río Paraná en aguas internacionales, detrás de un modelo que es un pacto aduanero, que es el Mercosur, que no le ha servido a Argentina demasiado, no mucho más que producir autopartes. Entonces, el fenómeno de la navegabilidad del río Paraná y su riqueza ya viene desde el Tratado de la Hidrovía. Hoy en la hidrovía, Patricio, ni prefectura, ni aduana, ni ningún organismo del Estado argentino puede intervenir, ninguna barcaza que circule. Vaya dato, el 98% de lo que circula tiene bandera boliviano-paraguaya, digamos, ¿no? Con lo cual, esto Sí. empezó con el Tratado de Hidrovía, siguió después a través de una cantidad enorme de pactos y termina con este tratado que vos mencionás, que es el dragado, convirtiendo a Montevideo en el puerto de aguas profundas, ¿no? Es un atropello sistemático que lleva décadas, pero digo, esto no lo inventa el presidente Fernández. Fernández es un ejecutor de un plan que viene hace mucho tiempo, que empieza con el Tratado de la Hidrovía. Sí, y una cosa que me llama la atención a los que somos de familias antiguas argentinas, es que buena parte, el caso de tu familia se conoce, quiénes son tus padres, hay toda una raíz, pero lo que noto que los presidentes, los que han llegado a la presidencia, parecen hijos de nadie, con cero tradición argentina. Desde Alfonsín a la fecha, parece gente tan poco comprometida con el país, que es lógico que terminen siendo eslabones de una cadena de entrega, de una cadena con un ancla que va hundiendo el país en un abismo cada vez más profundo y del cual cada vez es más difícil salir. Entonces, una pregunta fácil o tal vez más difícil que nos dice Nico Acosta, dice, ¿qué opina Juan José acerca del precio del combustible, el precio de los alimentos? ¿Cómo lo solucionaría concretamente? Mira, Nico, que te está siguiendo, dijo, lo voy a bajar a una pregunta cotidiana, que son las más complicadas a veces. A ver, cuando yo le escuchaba hablar al presidente cuando hablaba que para bajar el precio de la carne iba a poner controles en la exportación de carne a China, no tiene la menor idea de cuál es el tipo de carne que se exporta a China. A China se exporta cuarto delantero, que no tiene nada que ver con lo que consumimos todos los días los argentinos en la carnicería, digamos, ¿no? O sea, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Tratar de intervenir en los precios sin modificar el desastre global de la Argentina, porque detrás del precio de los combustibles, detrás del precio de los servicios, detrás del precio de la comida, siempre hay dos factores. Uno es el 50, ¿cómo se llamaba? ¿Nicolás? El que me Nico preguntaba. Acosta, sí, Nicolás Acosta. Nico. La mitad de ese precio, ¿sabés qué son? Impuestos. El 50% de cada uno de los precios de esas cosas que nombraste son impuestos. Ese es el primer tema. Y segundo tema, lo que influye en el precio es el deterioro de la moneda, porque normalmente son insumos que tienen un valor patrón a nivel mundial, con lo cual la Argentina es imposible que esté desenganchado de ese patrón por importaciones, por exportaciones. Entonces, querer sacar esa cadena de valor de un modelo de precio es absurdo. Lo que hay que hacer es recuperar la moneda. Un argentino medio, el salario medio hoy en la Argentina, creo que la última vez que lo vi, hace más de un mes, está en $260. Estamos en el valor promedio de un salario de Nigeria. Entonces, con ese valor de salario, es imposible que los argentinos, si además de eso, cada precio de productos que son de primera necesidad tienen el 50% de impuestos, es imposible que los argentinos accedamos a eso. Pero el problema es general, no particular. A ver, yo me acuerdo en el gobierno de Macri, a alguien se le ocurrió la genialidad de que para que bajaran los alimentos, sacarles el IVA.
Y yo soy soldado, no soy economista, pero he leído la hoja número 1 de algún libro de economía. Entonces vos le preguntabas, a ver, ¿cómo hace un tipo que produce el alimento, que produce cualquier forma de alimento, que lo factura con la mitad del IVA o sin IVA, cómo hace con sus insumos que vienen en IVA? Se lo preguntaba a economistas del gobierno. Entonces me miraban como diciendo, oh caramba, bueno, bajaremos el IVA de los insumos. ¿Y cómo haces con el combustible? ¿Y cómo haces con el aceite? ¿Y cómo haces con los peajes? Es decir, cuando vos te das cuenta, el sistema impositivo es un 100%. Vos no podés tirar una bomba atómica y regalar una curita, porque con la curita no vas a modificar nada. Entonces yo, Nico, creo que ahí hay dos temas. Un tema es el tema impositivo, que en la Argentina es escandaloso, es demencial, por un lado, y por otro lado es el valor del salario en la Argentina, que es ridículo por un modelo de devaluación en donde el Estado, los gobiernos, todos los meses toman dinero, fíjate las licitaciones de Banco Central, al 48, 49, 50% para pagar su gasto corriente. Entonces, con este modelo es imposible. Juan José, el otro tema donde se ha perdido soberanía es la educación, ¿no? Vos dijiste muy bien, en los años 90 se desmanteló hasta la flota fluvial del Estado, la ELMA, ¿no? La Marina Mercante Argentina, que le habían dejado unos pequeños buques, incluso a la Marina Guerra, para que por lo menos tuviera un ingreso extra, y Cristina Kirchner también se lo sacó. Se destruyó la fábrica de aviones, se destruyó los ferrocarriles, que un país como el nuestro no puede darse el lujo de no tener ferrocarriles. Es un lujo para Argentina no tener ferrocarriles, es una locura. Desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de costos, ¿cierto? El transporte por camión es muchísimo más caro. Si Argentina tendría que plantearse un ferrocarril de carga de alta velocidad y descentralizado, ¿no? Conectado con los puertos del Pacífico, con el Callao, con Valparaíso. Y el otro tema ha sido la destrucción educativa. Pero primero, hablando de esa integración, ¿vos ves necesaria una integración hispanoamericana, que vos sabés que es uno de los valores que yo defiendo, ¿no? Sí, claro, siempre está presente. El tema que integrarte desde una Argentina destruida es muy difícil. Patricio, analizá lo siguiente. Argentina era uno de los países deseados y modelos en el modelo de desarrollo en Latinoamérica, digamos, ¿no? En los últimos 30 años, el subcontinente ha crecido alrededor de 1.5, 1.7 en su Producto Bruto Interno y en su Producto Bruto Interno per cápita. El mundo ha crecido mucho más, o sea, el subcontinente creció bastante menos que el mundo, pero Argentina retrocedió 3 veces. Entonces, es muy difícil hacer integraciones reales con el vago de la cuadra. Nadie se junta con el vago, con el pendenciero de la cuadra, con el que no... Yo esto lo he hablado hasta en el modelo, todo el mundo me decía, bueno, hay que buscar un modelo de defensa integrado a nivel subcontinente. Sí, yo estoy de acuerdo, digo, pero ¿por qué alguien se va a juntar con aquel que hace 40 años que no invierte, cuando el otro invierte? Nadie se junta con... La hormiga no se junta con la cigarra. Latinoamérica es la hormiga, algunos con más éxito, otros con menos éxito, y Argentina hace 40 años que es la cigarra. Nadie se junta con la cigarra. Nadie se integra con el vago, con el indolente, con el que no cumple los pactos, con el que no... La Argentina tiene incapacidad de garantía sobre los pactos que promete y que firma, porque no, como no hay instituciones, no hay nada en la Argentina que garantice los compromisos internacionales que toma la Argentina. Cuando un país firma un tratado con Argentina, está absolutamente seguro que no lo va a cumplir. Con lo cual yo te pregunto, ¿quién se junta con nosotros? Nuestros hermanos peruanos, que eran nuestros aliados naturales en su continente, fueron soporte extraordinario en la guerra de Malvinas, estuvieron dispuestos a morir junto con los soldados argentinos. Perú, con todos sus problemas y dificultades, tiene un camino de desarrollo que no pasa por la Argentina. Con lo cual, nosotros tenemos que pensar seriamente nuestra situación, porque la última liga que nos queda para jugar es una alianza con los países subsaharianos del África. Son los únicos que firmarían con nosotros en la misma convicción que no van a cumplir el pacto que
el pacto que firmen, digamos, ¿no? Entonces, vos para tener relaciones internacionales serias tenés que tener conducta y tenés que ser prestigioso en términos de decir, por lo menos cumplen con su palabra. Lo hacen bien, lo hacen mal, pero cumplen con su palabra. Argentina ha incumplido todos los acuerdos internacionales, todos. No hablemos de la deuda, ¿no? Que es el primer lugar donde vos ves la seriedad de una sociedad o la seriedad de un individuo. Si honra sus compromisos y sus deudas o si no los honra. Argentina no honra nada, ¿no? Hace 40 años nosotros teníamos las Fuerzas Armadas más poderosas de Sudamérica. Hoy Brasil tiene Fuerzas Armadas poderosas a punto tal de que más de una vez se planta ante los intereses extranjeros. Tuvo hace poco un cruce con Francia y Brasil dijo, no descartamos un conflicto bélico con Francia. Sorprendió, ¿cómo se pararon? Y nosotros hoy tenemos unas Fuerzas Armadas reducidas a Boy Scouts, ¿no es cierto? ¿Es posible recuperarlas en cuánto tiempo? El alma de los soldados también, ¿se puede recuperar la dignidad y el poderío de las Fuerzas Armadas? Sí, y vos tenés mucha razón por dónde empiezan los proyectos, por dónde empieza la recuperación de la Argentina, por dónde empieza la recuperación del sistema de defensa, empieza por el espíritu, porque acá no solamente que han destruido materialmente la Argentina, la han destruido moralmente y espiritualmente, y por eso nosotros decimos que el primer punto a recuperar en la Argentina es el espíritu de los argentinos, el amor a la patria, el amor a las instituciones, el amor al ejército, los integrantes que de hecho lo tienen, porque si no, no estarían donde están, digamos, ¿no? Pero el primer factor a recuperar es el factor espiritual. Eso yo creo que con buenas señales y con buenos modelos y con buenos ejemplos, en muy corto tiempo eso se puede despertar. Yo siempre le digo a toda la gente de NOS, nosotros tenemos que confiar en esa brasa candente que está dentro de cada argentino, que es su amor a la patria y el espíritu de argentinidad, y nuestro deber es soplar, y hay que soplar hasta que eso prenda, digamos, ¿no? Y prende rápidamente. El desastre material de las Fuerzas Armadas, hay que hacer un plan de inversión a mediano plazo, hay que conseguir los recursos, como vos decís, no es que no hay recursos en la Argentina, el presupuesto nacional te indica que los recursos están pésimamente usados, el 15% del presupuesto está puesto en el Ministerio de la Mujer y de Igualdad de Género, que es ideología de género barata, jueguito para la tribuna, el 15% del presupuesto, y la oposición le votó el presupuesto al gobierno. No es que hay gente que dice, no, yo esto no lo voto, esto no va, juicio político el que propone esto. Nada, nadie se mueve. Esto está puesto ahí. 3% del PBI en ideología de género. Está puesto en el PBI. Con lo cual, no es que no haya recursos. Hay que administrar bien los recursos y hay que recortar gastos que genera la casta política en la administración de los recursos públicos, que son vergonzosos. Como bien decís vos, esto se puede recuperar, porque el argentino está hambriento de gloria. Nosotros sabemos que hemos tenido un pasado glorioso. Antes de la independencia, un continente que era un solo país, ¿no es cierto? Y luego lo vemos en la Guerra de Malvinas, donde todos pusimos el hombro. Más allá de las diferencias que la gente tenía con el gobierno, la gente dijo, bueno, en esta estamos todos juntos, y vos viste que un 95% del país estaba detrás de eso. Y evidentemente eso se trató de destruir. El primer paso fue durante el gobierno de Alfonsín, primero con esa política de desmalvinización. Él decía que las Malvinas era el carro atmosférico de la patria, la democracia. Y después con el Congreso Pedagógico, que destruyó la educación, destruyó la enseñanza del pensamiento clásico, del griego y latín en determinadas universidades, hasta llegar a hoy un presidente que habla como un oligofrénico y dice, hola a todes. Y dijo con respecto a la mujer, ¿cuántas mujeres? Y le pregunta a la ministra, ¿se dice cuántas? Yo veo que cuando un presidente tiene que preguntar cómo se habla, estamos en problemas. Porque además creo que es la destrucción con nuestra raíz grecolatina, es decir, cuando el modelo de creación de Estado, ¿cuál fue? El Imperio Romano. Cuando uno destruye el idioma, destruye la última base. Y el gobierno de Alfonsín fue metódico en la destrucción de la educación. ¿Qué harías en educación? Ahí hay varios puntos que vos tocás juntos, Patricio, ¿no? No solamente Alfonsín.
Menem, en su pacto de gobernabilidad a costa y de segunda y de reelección a costa de cualquier otro modelo, le entregó la educación pública a la izquierda con Susana Decibe. El primer, la primera ley destructiva del viejo modelo de la educación normalista en la Argentina, que había tenido un éxito brutal. Argentina fue el primer país del mundo que en una generación erradicó el analfabetismo, que era uno de los males endémicos de Europa y del resto del mundo, digamos, y por ejemplo, de los estados del sur de los Estados Unidos. Esa fue la ley federal del 94. La ley federal del 94, ¿qué es lo que hace? Disfrazando un modelo federal de educación, le tiró a las provincias la educación primaria y secundaria, obviamente sin los recursos, y ¿qué es lo que garantizó a la firma del otro día de la ley? Un absoluto modelo de inequidad. El chico del Chaco, o de Misiones, o de Formosa no iba a estar educado igual que el de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese modelo se viene repitiendo y viene destruyendo, ¿no? La escuela pública está manejada por cerca de 30 sindicatos. Los sindicatos tienen un rol absolutamente respetable en la defensa de los derechos de trabajadores, pero no puede manejar la educación. Entonces, la educación no solamente requiere una temática de currícula que es importante, es una currícula trazada, la educación tiene que dejar de ser el comedero, como es hoy, por ejemplo, en la mayoría de los lugares de la provincia de Buenos Aires. La educación pública está puesta para que los chicos vayan a comer. Y es un tema que está vinculado con la misma pobreza que generó la casta política. La educación tiene que tener en lugar de estar atravesado por un modelo como es la ideología de género, tiene que estar atravesado por un modelo como es la familia. En fin, hay que hacer una transformación. A ver, en la provincia de Buenos Aires, de cada 10 maestras que hoy están nombradas y cobran sueldos, solamente 4 están en las aulas. El resto no se sabe dónde están. Entonces, hay temas que tienen que ver con lo curricular, hay temas que tienen que ver con lo administrativo y hay temas que tienen que ver con lo concretamente operativo que hay que transformar. Una vez comentaste algo que me pareció muy interesante sobre lo que es la manipulación de los argentinos, que eran las viviendas que hizo Milagros Salas. ¿Es cierto que no tenían comedor estas viviendas? Había grupos de vivienda donde el comedor era comunitario. Esto está en Alto Comedero, en Jujuy, esto se pudiera ver con mucha claridad. ¿Por qué? Porque detrás del modelo de la ruptura de la familia, disfrazado de un modelo comunitario, el modelo a destruir es la familia. Y como decía la propaganda de Larreta en el 2019, el modelo de construir es la familia. Porque, mirá, Patricio, una de las cosas que ha demostrado la pandemia de este último año a nivel global, ¿no? Que cuando hay miedo, cuando hay enfermedades, cuando hay peligro de muerte, cuando hay cualquier modelo de agresión, el lugar donde resguardar a los chicos no es ni el Estado, ni la escuela, ni la cosa comunitaria, es la familia, ¿no? Y a nivel mundial ha sido uno de los, creo yo, de los modelos sociales más favorecidos, porque al final de cuentas, donde hay un problema, todo el mundo, los abuelos y los niños terminaron refugiados en la familia, digamos, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con todo este modelo de destrucción de la familia. Para reducir, yo veo que hay mucha tela donde reducir el gasto público. Acá pregunta un amigo, ¿eliminarías el Ministerio de la Mujer? No, es que no lo consideraría como ministerio, no es que lo eliminaría, digamos. No se me ocurriría que puede ser un ministerio, lo que tiene que haber es un ministerio de desarrollo social transformado en un ministerio de familia. Cuando vos tratás la temática de la familia, tratás la temática de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos, en un modelo que es de absoluta inserción social. Por acá me pregunta, mira, hay opiniones. Uno dice que sos un estadista, que sos el estadista que necesita la patria. Otro te hace una pregunta, digamos, sin pegarte, ¿no? Pero dice, la deuda externa, hablas de honrar la deuda, ¿no habría que discutirla o investigarla? Hay que discutirla, hay que investigarla, hay un montón de jueces que no mueven los expedientes y la investigación de la gestión de la deuda pública, y lo que hay que hacer es negociarla, en principio. Patricio,
Si yo te debo a vos $100 y no los tengo, el problema lo tengo yo. Si yo te debo $1.000.000 y no lo tengo, el problema lo tenemos los dos. Eso está claro, digamos. Es un modelo clarísimo que funciona en nuestra relación y en la relación de los países y en la relación de los acreedores con los deudores. Vuelvo a repetir, en un mundo que tiene tasa negativa. Sí. No es tasa cero, es tasa negativa. Con lo cual, claro que hay que discutirla completo y hay que discutir absolutamente todos los paradigmas que nos han manejado en estos últimos 40 años, hay que volver a discutirlo. También te preguntan, dice, ¿qué piensa Juan José Gómez Centurión de la hispanidad, es decir, de la identidad común? Sí, bueno, claro, yo soy un hispanista, ¿no? Yo discuto con muchos españoles que tienen un proyecto iberoamericanista, y digo, no, yo soy hispanista, estoy formado en el hispanismo, vengo de mis 8 octavos de sangre, tengo solamente 1 octavo de sangre irlandesa y tengo 7 octavos de sangre española, con lo cual yo he sido formado en el modelo de la hispanidad. Creo que uno de los grandes problemas que tiene el desarrollo del modelo de la hispanidad ha sido en los últimos años España, digamos, ¿no? Que muchas veces no es consciente del modelo de la hispanidad. Yo he ido a España y he discutido con españoles sobre el modelo de la hispanidad, ¿no? Con lo cual, obviamente, yo soy un hispanista por formación, por historia, por familia, por un montón de cosas. Bueno, el octavo ese está bien, porque como siempre decimos, los irlandeses son argentinos que hablan inglés, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo siempre me acuerdo esa anécdota de una familia argentina que fue a hacer turismo a Irlanda y pasaron por el condado de Mayo, donde nació el almirante Brown, que es el padre de la Marina de Guerra Argentina. Y justo parece que coincidía y se le llamó la atención porque estaba el pueblo y ven banderas argentinas en todos lados. Pero tuve una sensación como, qué raro, ¿qué nos pasó? Viajamos en algún agujero de gusano temporal, ¿qué hacemos? Y resulta que jugaba la selección argentina contra Inglaterra. Entra en un pub y ve a todos los irlandeses vivando un gol argentino. Entonces yo dije, nosotros somos argentinos, vos no pagaron nada, fueron invitados, estuvieron en el centro de la escena, así que ser irlandés es una manera de ser argentino. Porque en realidad lo que está en juego es la civilización, ¿cierto? Lo que ha venido toda esta gente es dinamitar todo sentido de tradición, todo sentido de valor. Porque las raíces, Patricio, cuando vos a una planta le manipulás las raíces, yo siempre con mis equipos le pongo el ejemplo del bonsái, ¿no? Yo digo, ¿cómo hacen los japoneses para hacer un árbol enano? Japoneses desde el Zen, yo estuve en Japón varios meses en la Universidad de Sofía haciendo un intercambio, la verdad que muy, muy interesante. Y como los japoneses tienen la filosofía del Zen, tienen la filosofía del universo en lo pequeño, porque además tienen muy poco espacio, de tal manera que puedan admirar el universo desde el minimalismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la filosofía del bonsái? Desde que nace una planta le empiezan a manipular la raíz, se la cortan, las células del crecimiento que están en la raíz se la van podando, y lo que logran es un producto que reproduce exactamente igual el árbol de la naturaleza, con todas sus características en forma perfecta, pero enano. Entonces, en un salón pueden tener un bosque que les ocuparía 1000 hectáreas, pero lo tienen arriba de una mesa en un salón. Eso somos las personas cuando nos manipulan nuestras raíces, cuando nos toquetean nuestras raíces, cuando nos rompen nuestros vínculos con el pasado, cuando nos separan de lo que nos hizo ser lo que hoy somos. Y bueno, empezamos con un proceso de esquizofrenia social, que es lo que vive la Argentina. Los argentinos no sabemos si somos venezolanos, cubanos, congoleños o italianos del sur. Entonces, a mí me parece que volver a vincular desde un proyecto político la Argentina con sus orígenes, con su historia, con sus orgullos, con su pasado. Y en este modelo también, yo lo que digo siempre, me escucharás discutir públicamente este tema, todos los actores de la Argentina, buenos o malos, con defectos, con virtudes, construyeron el proyecto de nación que hizo de la Argentina una nación que sorprendió al mundo, ¿no? Todos esos son actores. Y todo eso está en nuestra historia. Mi padre fue decán de Frondizi durante el gobierno de Frondizi y lo acompañó en la vuelta al mundo, ¿no? Y le tocó justo ser edecán de turno. Para los que me están escuchando, el edecán es el secretario militar
del presidente de la Nación. Y le toca la entrevista con el Pandí Nerú, el día que Frondizi se entrevista con el Pandí Nerú. Y bueno, una entrevista de lo más interesante entre dos hombres con una enorme cabeza de estadista, en una India que estaba recién terminando su proceso de independencia, con una crisis social y económica fenomenal. Y cuando entra Frondizi, en el salón de todavía... Oh, no sé si se me cortó o sigo. Bueno, en el salón donde estaba el retrato de todos los virreyes de la India que habían sido virreyes hasta Mountbatten, que había sido el último virrey de la India. Entonces Pandí Nerú le pregunta a Frondizi, veo que lo sorprende que estén todos los cuadros, y primero le hace un chiste y le dice, se fueron tan rápido que se olvidaron los cuadros, y después le dice, mire, presidente, todas estas personas tienen que ver con la historia de la India y por eso están en ese lugar. Bueno, no sé, Patricio, si se cortó. Bueno, tuvimos un corte de luz y vamos a tratar de ver si logramos recuperar la comunicación con Juan José. Espero que esté. Sí, está. Volví. Juan José, no, el tema fue nuestro. Entre las tantas bondades que le tenemos que agradecer al kirchnerismo, ha sido la destrucción del parque energético argentino y nos quedamos de luz de golpe. Gracias a Dios tengo un hijo muy habilidoso que buscó una vuelta, hizo un puente, no sé qué cosa hizo y volvió a tener luz. Te pido mil disculpas, pero obviamente no fue mi voluntad, sino que ya en el 2004 especialistas en energía le advertían al gobierno de Kirchner, reinvierta en energía porque vamos a tener problemas. A mediano plazo se va a empezar a ver de a poco y empezaron con los parches y los parches, pero nunca hubo una política energética en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, ese, mira, nos dio pie para otra pregunta. ¿Qué podríamos hacer en materia energética? En materia energética, Argentina lo que necesita es inversión y lo que el Estado ha perdido absolutamente es la capacidad de inversión estratégica. Vos fijate que Argentina, por ejemplo, abandonó el modelo de explotación continental de petróleo y el modelo offshore, el incipiente modelo offshore, que son dos fuentes de extracción de petróleo que Argentina debe volver a trabajar, porque Vaca Muerta es un proyecto que nos vendió el kirchnerismo monstruoso, que tiene un potencial fenomenal, de la mano del costo de la tecnología de extracción americana. Cuando vos vas a Estados Unidos o te conectás con empresarios o con gente de los lobbies en Estados Unidos, lo primero que te preguntan es por el tema de Vaca Muerta, porque lo único que le interesa a Estados Unidos es que si sigue usando la tecnología americana, que de acuerdo a cómo esté el barril del petróleo del mundo, si el barril del petróleo va para abajo, el Estado argentino tiene que compensar la extracción porque la extracción detrás del modelo del fracking es muy cara, es altamente costosa. Con lo cual, vos fijate que las últimas obras en todo términos de energía, ¿no? de gas, de energía hidroeléctrica, que ya llevan muchos años en Argentina, más de 50 años, digamos, ¿no? Y no ha habido un plan de inversión energético en los últimos 40 años que piense en una Argentina productiva. Es decir, el plan que se hizo hace 50 años, hoy ya no nos permite comunicarnos con fluidez a través de Internet, digamos, ¿no? En términos de abastecimiento. Pero ni pensar si la Argentina empieza a producir. Vos pensás lo que sería, Patricio, la Argentina con un plan de producción donde las industrias empiecen a requerir condicionamientos energéticos para poder producir. Argentina, hoy, una de las falencias de cualquier modelo productivo es su matriz energética.
Bueno, se dice que el mar argentino podría producir con usinas mareomotrices energía para todo el continente y a buen precio, ¿no es cierto? Sobre todo si hacemos un plan de desarrollo en la Patagonia, porque trasladar la energía también tiene un costo y una pérdida, ¿no es cierto? Pero deberíamos trasladar parte de nuestro desarrollo y nuestra política poblacional a la Patagonia, ¿no? Sí, vos sabés que uno de nuestros planes de mediano plazo es el traslado a la capital. Ya, A ver cómo sería esto. no te voy a decir a dónde porque todavía no lo tenemos, digamos, pero sí, lo que creemos nosotros es que ya, Ay, Dios. me parece que te quedaste Sí. sin luz de vuelta, A ver, Patricio. se cortó de Ahí vuelta. está, ahí volviste. Sarmiento ya decía en el año 1868 que Argentina no se podía gobernar desde Buenos Aires, desde el puerto de Buenos Aires, digamos, y el proyecto de Sarmiento era Río Cuarto. Nosotros creemos que además, desde aquel entonces hasta la fecha, ha habido muchísimos factores y agentes que hacen que cada vez sea más dificultoso la gestión del gobierno nacional desde Buenos Aires en términos de, por ejemplo, la distribución, la distribución demográfica de la Argentina, digamos, la demografía, han generado un monstruo, una megalópolis de casi el 40% de los habitantes en pocos kilómetros cuadrados, sin condiciones de vida, sin capacidad de trabajo, sin capacidad de la menor absoluta de desarrollo, con lo cual el traslado de la capital hacia el centro y hacia el sur, que además coincide con el futuro de la Argentina, si la Argentina cumple después del año 2048, cuando se vence el Tratado Antártico, con el deseo que su territorialidad en la península San Martín, la mitad de la Argentina no es Córdoba, la mitad de la Argentina es como Rivadavia, a esa altura, digamos, ¿no? Sí, sí, y claro, si nos vamos hasta la Antártida incluso con más razón, ¿no es cierto? Con lo cual, el traslado de la capital hacia un lugar geográficamente más mediterráneo, que tenga que ver además con la promoción del lugar, generaría un traslado en pocos años de 4 o 5 millones de personas hacia el centro de la Argentina, digamos, ¿no? Esto lo hizo Brasil en la década del 60, de Sí. la mano de un gran geopolítico que era Golbería Couto Silva, de la década del 50, donde Brasil viene generando década tras década todo el mandato de la década del 50 de Golbería Couto Silva. Trasladó su capital, primer movimiento. Segundo movimiento, Golbería Couto Silva decía, el subcontinente americano es un continente de circulación geopolítica norte-sur. Brasil tiene que transformar ese norte-sur en este-oeste. Entonces, ¿qué hizo? La carretera transamazónica, una autopista transamazónica que lo vincula con Ecuador y con Perú, un gasoducto y un oleoducto este-oeste, la navegabilidad del Amazonas este-oeste. Y Brasil rompió el eje de circulación geopolítico norte-sur de los países hispánicos del este-oeste. Bueno, eso es visión estratégica y es peor aún todavía, ¿no? Todos los gobiernos continuaron con ese mandato. El mandato de Lula siguió reconociendo la hipótesis de conflicto de Brasil en el Amazonas. La hipótesis de conflicto de Brasil en el Amazonas es que Brasil va a defender el Amazonas de cualquier agente estatal o no estatal que pretendan tener injerencia en el destino del Amazonas. Entonces lo que digo De hecho, es... crear una flota fluvial militar Sí, claro. para el Amazonas y una división de ejército completa en frontera con Colombia. Cuando empezaron a hablar de la internacionalización del Amazonas, hicieron una división y una flota de lanchas rápidas con tropas de comandos para moverse en el Amazonas. Y la escuela de selvas en Manaus, que yo lo conozco, y la división de ejército ubicada en el viejo, aquel viejo productor de caucho que era Manaus, lo transformaron en la base de su capacidad operativa militar para la defensa del Amazonas, ¿no? Esto Yo creo que incluso... es una clase dirigente que más allá de sus confrontaciones, sus problemas, sus postulados ideológicos, sostiene un proyecto estratégico que es Brasil. Brasil por arriba de todo.
¿Cómo hemos caído tanto? Que me acuerdo que un día Lula dijo que cuando era obrero metalúrgico, él soñaba, como su progreso personal, ir a trabajar a una fábrica en la provincia de Córdoba. Si mi Claro. sueño era ser obrero en Córdoba, ya con eso se sentía mejor, ¿no es cierto? Evidentemente. Era como emigrar a Europa para él, o emigrar a los Estados Unidos. Para cerrar, mira, hay algo que me preguntan, lo tenía, para una entrevista para medios de Perú y también de hispanohablantes del sur de Estados Unidos, una visión de integración y defensa de la identidad. Vos el tema de la identidad lo tenés muy claro. Eh, pero te pregunto lo siguiente, esta es la primera vez que hay varios candidatos a diputados que reconocen y defienden todo lo que tenga que ver con esa identidad hispánica, esa identidad criolla, esa identidad cristiana que nos ha creado como pueblo, como nación, ¿cierto? ¿Vos ves la posibilidad de una alianza con algunos otros candidatos de otros partidos que veo que coinciden por lo menos en algunos postulados, ¿no es cierto? Bueno, habría que ver quiénes son, yo no los identifico, digamos, ¿no? Yo en general identifico a toda la panoplia política con una visión muy globalista, digamos, ¿no? Y con todos los postulados típicos del globalismo. Pero bueno, más allá de esto, la guerra lo que te indica es que vos tenés que marchar disperso y combatir juntos, ¿no? Y acá lo que nos tenemos que plantear es, el gran combate es 2023. Entonces, se eligen diputados en cualquier lugar de la Argentina, de acuerdo a la ley, por el sistema DON, por proporcionalidad de votos. Con lo cual, no es necesario que vayamos ahora todos juntos, lo que es necesario es que trabajemos adentro del Congreso. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Cambiemos tiene el gran discurso de que juntemos a la oposición para tener más diputados. Lo que quiere Cambiemos es tener más peso político. Y que Ritondo tenga mayor capacidad de negociación con una oposición pautada con el kirchnerismo. Yo lo que digo es, tenemos que ir candidatos distintos, que realmente seamos oposición adentro del Congreso y que obliguemos al que es hoy opositor mayor a hacer oposición y no a hacer oposición pautada. Entonces, hoy no tiene sentido juntarnos. Además de que yo no identifico demasiados candidatos que sostengan una pelea por un proyecto de nación, digamos, ¿no? Creo que muchos están peleando, sí, tenemos algún tipo de acuerdo en cuanto a la reconstrucción del Estado o un buen plan económico, pero la Argentina no se soluciona con un buen plancito económico, ni con un buen plancito monetario. Para que la Argentina se solucione, hay que solucionar el cáncer del sistema político. Y el sistema político lo que requiere es redimensionarlo completamente, no solamente en su método, sino en su propósito. Hoy tiene un propósito que es absolutamente ser fiel ejecutor de las políticas globales porque son los que bancan la campaña. Entonces, me parece que lo que hay que hacer oposición es en ese sentido, digamos. Nos quedan un montón de temas que yo sé que vos podrías desarrollar, pero hemos llegado a la hora y no quisiera alargarlo más. Me gustaría en algún otro momento hablar de defensa, de determinados momentos históricos. El año pasado se cumplieron 500 años de la primera misa en tierra argentina y el gobierno lo dejó pasar. Vino la fragata Sebastián Elcano y dijeron, no lo vamos a recibir. Mi pregunta de cierre es, dado que el gobierno se ha convertido prácticamente en una dictadura que no quiere que la gente salga, no quiere que la gente trabaje, quiere que la gente siga pagando impuestos, ya no sabemos cómo. Es decir, yo creo que tiene un proyecto absolutamente criminal. ¿Qué pasaría si el gobierno, usando un justificativo sanitario, diga no hay elecciones y nos quedamos hasta que se nos dé la gana? Yo creo que va a tener millones de personas en las calles y va a tener un proceso muy complejo. Yo te aseguro que no lo van a hacer. Están haciendo todo lo posible para tratar de manipular, como históricamente lo hicieron todos los procesos electorales. Pero yo te garantizo que no lo van a hacer, Patricio. Porque además justificarían lo único que no pueden justificar, que es su clara inclinación por el modelo cubano, digamos, ¿no? Ellos lo pueden tener de palabra, pero no lo pueden tener de hecho. Yo creo que no cometerían semejante torpeza. Lo que pasa igual,
siempre digo, igualmente hay que abrir el paraguas. Juan José, si la gente quiere acercarse y militar en tu partido, ¿cómo puedo hacer? Bueno, depende en qué provincia estén, que entren a la página de NOS, de cada una de las provincias, desde NOS Jujuy hasta NOS Tierra del Fuego, NOS Cava, nos contacten y bueno, con todo gusto los vamos a recibir y necesitamos patriotas que den una mano porque lo que viene es una pelea políticamente muy ardua, pero que hay que darla. Juan José, te agradezco muchísimo esta entrevista. Espero sacarte otra en algún momento para que Cuando podamos quiera. ir completando la cantidad de temas que creo que podrías desarrollar. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por concederme esta hora de tu tiempo. Y bueno, ya acá saben, acá ya hemos entrevistado a otros políticos. Yo creo que hay algunos que coinciden con él. Pero eso se lo voy a comentar después a Juan José. A todos ustedes, espero que hayan valorado lo que haya dicho Juan José, analicen lo que dice, es decir, no trabaja con un discurso demagógico, no dice les voy a llenar la heladera, porque el que dijo que nos iba a llenar la heladera nos vació la heladera. No nos promete cosas. Yo creo que es un hombre que estuvo a lo largo de su vida en situaciones muy difíciles que tuvo que enfrentarlas no prometiendo, sino actuando. Eso habla bien de él. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos mañana en otra producción aquí en nuestro canal Historia con Patricio Alonso. Juan José, muchísimas gracias. Gracias a vos, Patricio, un abrazo grande.